en dinámica cuántica. Para los que vienen por primera vez, el ciclo de conferencias se titula Principio de invariancia de norma en dinámicas clásicas y cuánticas. En las dos primeras sesiones hemos hablado de lo que son las transformaciones de norma en la dinámica clásica. La idea es la siguiente. La energía potencial se obtiene de integrar la fuerza sobre desplazamiento a lo largo de la fuerza. Eso es trabajo, ¿verdad? Y para cierto tipo de fuerzas, el trabajo realizado depende solo del punto inicial y del punto final, sin importar las trayectorias que se sigan. Y en ese caso se puede introducir una energía potencial, que viene a ser el negativo del trabajo. El cambio en la energía potencial es el negativo del trabajo realizado por la fuerza. Ahora, el efecto de la fuerza que actúa sobre un cuerpo se traduce en cambiar su energía cinética. Pero para el caso de fuerzas conservativas, resulta entonces que el cambio en la energía cinética es igual a menos el cambio en la energía potencial. Y entonces ustedes pueden poner energía cinética inicial y la energía potencial inicial que tienen del otro lado, se la pasan, ¿ya? Y entonces tienen la suma de energía cinética y energía potencial, que es energía mecánica total, inicial. Pero con los otros términos van a tener energía cinética final y entonces la energía potencial correspondiente la juntamos. Y entonces tienen que energía mecánica inicial es igual a energía mecánica final. Eso es en el caso dinámico. Ahora, nosotros hablamos específicamente de la dinámica lagrangiana, que es una forma alternativa de formular la mecánica a partir de una integral de una función que se llama la función lagrangiana y que en el caso de un sistema conservativo es la diferencia entre la energía cinética y la energía potencial. Difiere de la energía mecánica porque la energía mecánica es la suma de energía cinética y energía potencial. Pero aquí tenemos energía cinética menos energía potencial. Y entonces, la integral sobre el tiempo de esa función lagrangiana entre una configuración inicial y una configuración final, a esa cantidad se le llama la acción. Y existe un principio de mínima acción a partir del cual se deducen las ecuaciones de movimiento que se llaman ecuaciones de Euler-Lagrange. Y estas ecuaciones de Euler-Lagrange vienen a ser una alternativa, también podemos decir, son una generalización de la ley de movimiento de Newton que ustedes todos conocen.
Ahora, la transformación de norma para la lagrangiana en la dinámica clásica consiste en agregarle una derivada total de una función que depende de posición y de tiempo. ¿Sí? Entonces, cuando calculamos la integral de acción, agregándole este término de derivada de una función de posición y de tiempo con respecto al tiempo, la integración no sale de gratis. ¿Cuál es la integración de derivada de f con respecto a t de t? Pues la f. ¿Verdad? Pero van a tener que agarrar la f en la configuración inicial y la f en la configuración final. Pero el valor de la f en esos puntos no cambia. ¿Verdad? Entonces, la variación debido a ese término adicional es cero. Y las ecuaciones de movimiento que se obtienen son exactamente las mismas. Ahí es donde está la invariancia de las ecuaciones de movimiento al agregarle esa derivada. Esa es la transformación de norma en la dinámica clásica. En la segunda sesión hablamos de la dinámica electromagnética. Correspondientemente, tuvimos que hablar de las ecuaciones que nos describen las variaciones espaciales y temporales del campo electromagnético. Se llama campo electromagnético porque tiene una parte eléctrica y una parte magnética. La fuerza electromagnética tiene una parte eléctrica sobre una carga, vamos a decir, que va a ser la carga por la intensidad del campo eléctrico. Lo pueden poner de otra manera. ¿Qué cosa es el campo de intensidad eléctrico? Pues la fuerza por unidad de carga, en cualquier posición e instante que ustedes escojan. Pero hay también una fuerza magnética que depende de la carga, de la velocidad que tenga y del campo que se llama de inducción magnética, que se representa con la letra B. Entonces, la fuerza que ejerce el campo magnético sobre esa carga es, desde luego, un vector. ¿Sí? Es la fuerza magnética y resulta que es igual a la velocidad de la carga, es proporcional a la carga, a la velocidad de la carga como vector, y tenemos también el vector de inducción magnética. Pero entonces, ¿qué operación tengo que hacer yo con estos dos vectores para obtener el vector de fuerza? El producto cruz, ¿ya? El producto vectorial. Entonces, estamos ahí y ya tenemos la fuerza electromagnética, ¿ya? Que tiene una parte longitudinal y tiene una parte transversal. Transversal a la velocidad, porque el producto vectorial es perpendicular a los dos vectores que estamos cruzando. ¿Bien? Si te metes a internet y a mi correo, ahorita te digo. Sí, ok. Y si no, ya estamos platicando. No hay problema. Entonces, las ecuaciones de movimiento que rigen las variaciones espaciales y temporales de los campos eléctrico y magnético son las llamadas ecuaciones de Maxwell. Y de estas ecuaciones de Maxwell me voy a referir
a la ley de Gauss magnética, que asegura que el flujo de campo de inducción magnética a través de cualquier superficie cerrada es cero. Esto se traduce en que este campo tiene una divergencia de cero. Y entonces, la integración de esta ecuación nos va a llevar a un campo de inducción magnética que podemos escribir como el rotacional de una cantidad vectorial. Porque la divergencia de un rotacional es igual a cero. ¿Verdad? Es un triple producto escalar. Pero el triple producto escalar es el volumen, ¿verdad?, de un paralelepípedo cuyos lados son los tres vectores que estamos multiplicando para formar este triple producto escalar. Pero si dos de las direcciones coinciden, nuestro volumen se aplastó y su volumen es cero. Entonces, el campo de inducción magnética se puede escribir como un rotacional de una cantidad que se le llama potencial vectorial y que se representa con la letra A. Por otra parte, en electrostática, el campo de Coulomb es un campo conservativo y por lo tanto la fuerza correspondiente se puede escribir como menos el gradiente de una energía potencial coulombiana. En el caso dependiente del tiempo, el campo eléctrico se puede escribir precisamente como menos el gradiente de un potencial ya no electrostático. Lo llamamos simplemente un potencial escalar. Y generalmente se le representa con la letra phi. Pero como es dependiente del tiempo, el término de Maxwell en la ley de Ampère-Maxwell va a involucrar también la derivada con respecto al tiempo del potencial vectorial. Entonces, esto es de manera sencilla introducir los potenciales vectorial y escalar en la teoría electromagnética. Pero ahora les voy a explicar en qué consisten las transformaciones de norma en la dinámica electromagnética, como antecedente al tema que nos toca hoy de transformaciones de norma en la dinámica cuántica. Y voy a hacer un paréntesis nada más para conectarnos. ¿Me echas la mano para que ponga la clave? Ok. Entonces, ok, si entramos. No le gustó la clave. No le gustó. No, es el de física, ¿no? Normal. Sí, pero a lo mejor el gato es el que ¿Quieres poner gato? el gato, sí. A ver si
con eso entramos o no. Ok, es que tiempo que es que es súper sensible esta. Entonces, si le quieres poner como, o sea, sin tocar acá, nada más como abajo. Es que se me fue para atrás. Es que es súper sensible más. Entonces, solo ponerlo otra vez. Ok. ¿Cuántas van? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ajá. Y ahora el gato a lo mejor con el alt. Sí, Ya estamos. Y entonces ahora vámonos a Send. Y entonces, déjame ver, aquí hay uno que fue para... ¿para quién fue? Luis. Pon el de Isaac. ¿Sí? Entonces, ese es el bueno. Entonces... Déjalo guardar. Ok, perfecto. Muy bien, entonces sí, ya con eso nada más. Sí. Nada más Ya vamos para que proyecte. Ajá. Ok. Sigue. Ok, entonces, vamos a suponer que ya tenemos una A y una Φ, de la que podemos obtener la B, sacándole el rotacional, ¿verdad? Y después tenemos la E, que obtenemos calculando la derivada de gradiente del potencial escalar, y luego la derivada temporal del potencial vectorial. Atención. Ahora yo les digo, agrégale a la A un gradiente. Y entonces, ¿qué le pasó? ¿Qué le va a pasar a la nueva B? Pues va a ser el rotacional de la A original. Y el siguiente término va a ser el rotacional del gradiente. ¿Que vale cuánto? 0. El campo de inducción magnética es el mismo. Y quiero que vean la analogía de lo que pasó en el caso de la transformación de norma en la dinámica clásica. A la lagrangiana le agregamos una derivada, ¿verdad?, total con respecto al tiempo. Pero la acción en sus variaciones no se entera. Y por eso se obtienen las mismas ecuaciones de Euler-Lagrange. La B es invariante bajo la transformación de norma de la A, que consiste en agregarle un gradiente. Y ahora nos vamos a la E. Entonces tenemos la E, a la A ya le agregué un rotacional, ¿verdad? No, un gradiente. Entonces vámonos al término de la derivada de la A. Entonces vamos a tener la derivada de la A que ya teníamos de antes. Pero nos va a salir un chipote, que es la derivada, ¿verdad?, del gradiente de G. Ahora vamos a regresarnos al potencial escalar. Al potencial escalar en electrostática le podemos agregar una constante. Y desde luego, ¿cuánto vale el gradiente de una constante? La derivada de una constante, ¿cuánto es? Es 0. Entonces, en electrostática simplemente le agregamos una constante y el campo de fuerza no se entera.
la energía potencial gravitacional es mgz, ¿verdad? Pero estas transformaciones de norma expresan un principio de democracia. Z con respecto ¿a dónde? Al piso del sótano de la Moshkali, o al piso de la dirección, o al piso del Consejo Departamental, o al piso de la Rectoría, o la de Los Pinos, o si somos de Veracruz, pues mejor en la parroquia, ¿verdad? Entonces, ¿dónde agarren su origen o su cero de energía? Es cuestión de gusto. Pero volvamos al caso de dependiente del tiempo. Para la A le salió un chipote, ¿verdad? Que viene con gradiente, ¿verdad? Porque es la cantidad que le agregamos. Pero la phi era la que teníamos antes. Entonces, ¿qué nos conviene hacer? Para sacar la E, tenemos que sacarle gradiente, ¿verdad? Pues entonces juntemos esta que tiene gradiente con esta que tiene gradiente y vamos a considerar la transformación de norma de la phi. Y con eso la E se queda igual. Entonces la E también es invariante bajo transformación de agregarle a la A un gradiente y a la phi le tenemos que quitar la derivada con respecto al tiempo de la misma función. Comparten la misma función generadora. Y ahora estamos listos para hablar de las transformaciones de norma en mecánica cuántica y ya no voy a dar las platicadas, ya están escritas. Se acabó. Sí, es que todo está ya. Sí. Todavía estaba en proceso de carga. Déjamela ahí, nada más para señalar. Bueno, ok. Pero va a estar ahí en la cámara. Sí, entonces me voy más despacito para... Todo se ve ahí porque la pantalla está... Ajá. Entonces, de aquí no lo vas a ver, solo está allá. Entonces, no sé si sea más fácil. Te mueves aquí y se ve allá. Sí, no sí. pasa nada. Ahí está. Otra vez acá. Se vuelve a desaparecer. No, está bien. Vete subiendo. Síguele. Ahí ya nos pasamos. Entonces, todo esto es lo de electromagnetismo, ahí lo pueden ver. Ahí está la transformación de norma de los potenciales. ¿Sí? Ahí está la lagrangiana, no, entonces es antes, porque aquí ya es la deducción. Esto es lo que vamos a ver la próxima semana. Ahí, por ahí, no, atrás. La anterior. Ahí ya estamos donde vamos. Aquí arribita. Bueno, gracias. Entonces, ya estamos en la dinámica cuántica. Antes de hablar de las transformaciones de norma en la dinámica cuántica, voy a dar una explicación breve
de lo que es la dinámica cuántica, especialmente para aquellos de ustedes que no la conocen todavía, ¿verdad? Pero que la dinámica cuántica de Schrödinger es la versión que se llama la mecánica ondulatoria. La luz, de acuerdo con Maxwell, es un fenómeno ondulatorio. La predicción más importante de la teoría electromagnética fue de que existen ondas electromagnéticas y en el camino reconocer que la luz es un tipo de onda electromagnética. Pero la mecánica cuántica se descubrió en el año 1900 por Planck al tratar de describir la interacción de radiación electromagnética con la materia a una temperatura fija. Es un problema que se llama de radiación de cuerpo negro. Y es un problema de termodinámica de la radiación. En el proceso de tratar de describir la distribución de frecuencias de la radiación electromagnética a una temperatura dada, fue que Max Planck introdujo la idea de que la energía intercambiada entre la radiación electromagnética y la materia ocurre únicamente en cantidades múltiples de algo que llamó el cuanto de radiación y que es proporcional a la frecuencia de la radiación. Posteriormente, 22, 23 años más tarde, se reconoció que la materia, en particular los electrones, tienen un comportamiento ondulatorio. Y entonces la luz presenta aspectos ondulatorios en su propagación, pero en los intercambios de energía lo hace con formas concentradas de energía y de cantidad de movimiento. De Broglie quiso entender el átomo de Bohr, que había sido explicado precisamente por Bohr 10 años antes. Y para entender eso, él propuso la hipótesis de que los electrones tienen también comportamiento ondulatorio. Y 3 años más tarde, Schrödinger dijo, si se trata de un fenómeno ondulatorio, pues debe de haber una ecuación de onda. Y propuso esta ecuación de onda, en la que tenemos menos IH barra parcial con respecto al tiempo de algo que se llama la función de onda. Y del otro lado tenemos la energía P cuadrada entre 2m, energía cinética, más energía potencial, actuando sobre la misma función. Y entonces vamos a ver cómo de esta ecuación se pudieron explicar los espectros de los sistemas atómicos, moleculares y posteriormente con las adaptaciones necesarias, los núcleos y con versiones alternativas o extensiones de esta mecánica ondulatoria también, otras formas de materia como son las partículas elementales. ¿Ya? Y eso ya nos conecta también con el conjunto de conferencias que se van a dar en septiembre. Entonces,
se salió por completo otra vez. Bueno, entonces vamos a ver. Sí. La I que aparece ahí tiene que ver con el hecho de que se trata de describir fenómenos ondulatorios. Si tienen ustedes la derivada de una función y esto lo pusiéramos proporcional a la misma función, esa ecuación se llama una ecuación de eigenvalores. Y desde luego, ¿cuál es la función cuya derivada es la misma función? La función exponencial, ¿verdad? Pero además, con la I que tenemos ahí, va a ser la exponencial imaginaria. Eso es para la parte temporal. De acuerdo con Euler, la exponencial imaginaria es igual a coseno del factor de fase que aparece, más I veces el seno del mismo factor de fase, que en este caso va a ser, vamos a llamarlo omega t. Y eso implica que vamos a tener oscilaciones en el tiempo. Esta ecuación es separable. Ustedes pueden proponer el producto de una función R y una función que dependa de t. Y esta ecuación diferencial parcial, en la que P es el operador de gradiente, que aparece aquí abajo, también con la menos I y con la H y con el gradiente. La presencia de la I tiene que ver con el hecho de que se trata de fenómenos ondulatorios. Y la H es la constante de Planck dividida entre 2pi. Ese 2pi es simplemente pasar de hertz a radianes por segundo. Es un factor de cambio de unidades. La H tiene unidades de energía multiplicada por tiempo. Eso es acción. El descubrimiento de Planck y a lo que dedicó su conferencia Nobel en el 19 fue la acción está cuantizada y existe una unidad natural de acción, que es la constante de Planck, ¿verdad? Y aquí, no sé si la notan, pero esta es una H con una rayita de quebrado. Dirac se cansó de escribir H raya entre 2pi y para ahorrar gis y tiempo le quitó el denominador, que se sobreentiende. Entonces, ahí está. I es la unidad imaginaria y H es la constante de Planck, unidad natural de acción. La función de onda es una amplitud de probabilidad en el sentido de que psi estrella, psi igual a ρ, es una densidad de probabilidad cuya integral volumétrica es igual a 1 a todos los tiempos. También se identifica una densidad de corriente de probabilidad, J de R y T, igual a 1 sobre 2i h barra m, la función de onda compleja conjugada por el gradiente de psi menos el término complejo conjugado, tal que la divergencia de J más parcial de ρ con respecto a t es igual a 0.
y la probabilidad se conserva. Noten ustedes que en la densidad de corriente se tiene un término complejo, le quitamos su término conjugado complejo y eso nos da la parte imaginaria común de cualquiera de los dos. ¿Ya? Pero adicionalmente, fíjense que se tiene el gradiente, que no es más que el operador de cantidad de movimiento. Entonces, esto viene a ser como el valor esperado, se le llama, de la cantidad de movimiento, dividido entre la masa. Pero ¿qué cosa es cantidad de movimiento entre masa? ¿Velocidad? Pues sí. Es velocidad multiplicada otra vez por psi estrella psi, que es la densidad de probabilidad. Esa ecuación de continuidad es análoga a la que se encuentra en la conservación de masa en fluidos o en la conservación de energía en electromagnetismo. Desde luego hay que aceptar desde ahorita que esto no le gustó a Schrödinger ni a Alberto, ¿verdad? Y ha habido debate desde el año siguiente, en el 27, entre Alberto y Bohr. Y ese debate ha seguido y sigue. Pero nada más déjenme dar un par de detalles adicionales que son importantes. Además de la formulación de la mecánica cuántica de Schrödinger, un año antes, en 1925, Heisenberg, tratando de entender los espectros atómicos, espectros de emisión y absorción de los átomos de los diferentes elementos, formuló lo que Born le señaló a Heisenberg: eso que estás utilizando son matrices. Y entonces para el 26, cuando Schrödinger escribió su ecuación, a Alberto le gustó porque la entendió. Y también a muchos de los físicos les gustó porque lo entendieron, porque se trataba de ecuaciones diferenciales. En aquel entonces los físicos no sabían mucho o no sabían de plano sobre matrices. Lo que encontró Heisenberg de manera empírica es que este tipo de objetos que voy a describir y que se llaman elementos de matriz están asociadas a matrices cuyo producto es no conmutativo. Si voltean, el orden de los factores son diferentes. Y entonces, desde ahí también se inició un debate previo, pero que no duró mucho, porque Schrödinger inmediatamente en el mismo 26 dijo: no se tienen que pelear. Aquí está la explicación. Las cantidades dinámicas se representan mediante operadores. Y las soluciones de aquella ecuación, que vamos a llamar psi-i y psi-j, nos permiten calcular este tipo de integrales que corresponden a elementos de matriz del operador que queremos representar en la base de soluciones de la ecuación de Schrödinger. Entonces, quiero que noten que tanto en la densidad de probabilidad
cómo en estos elementos de matriz aparece una función de onda a la derecha, una función de onda a la izquierda, y de la izquierda viene con una estrellita de conjugación compleja. Esto es muy importante porque ya estamos a un paso de hablar de las transformaciones de norma en la dinámica cuántica. Atención. Las transformaciones de norma en la mecánica cuántica consiste en multiplicar cada función de onda por un factor de fase común. E a la I G de R y T entre H barra. Lo que implica que esta función generadora de las transformaciones de la mecánica cuántica tiene unidades de ¿qué? ¿Qué ven en el denominador? La H barra. ¿Verdad? Entonces, cuando ustedes ven una onda plana que es E a la I P.R, ¿verdad? Entre H barra, P.R es la contribución espacial a la fase. Y si tienen un E a la menos I, T entre H barra, E entre T es la frecuencia. ¿Ya? Pero ET es la contribución a la acción. Como les digo, la H barra es simplemente un factor para pasar de acción a fase. Y entonces vamos a examinar ahora qué le pasa a la densidad de carga y qué le pasa a la densidad de corriente. Ahora, antes de hacer eso, quiero decir, yo podría haber multiplicado aquí por una fase constante, ¿verdad? Y voy a hablar del plano complejo. Plano complejo es X y Y. Y Z es igual a X más Y. ¿Está claro? ¿Está claro? Cualquier punto en este plano complejo lo podemos representar en términos de X y de Y. Pero desde luego la X y la Y yo la puedo representar con un vector de posición radial desde este origen. Y necesito dar también el ángulo de inclinación phi. ¿Está claro? Pero entonces lo que tenemos es que X más Y es ρ proyectado al eje horizontal, ρ coseno de phi, más Y, pero Y es ρ por el seno de phi. Factorizo la ρ. ¿Y qué me queda? Coseno de phi más I seno de phi. ¿Que de acuerdo con Leonardo? ¿Da Vinci? Euler es E a la I phi. Esta transformación corresponde básicamente a una, bueno, es la representación de D'Arsonval, ¿verdad?, de números complejos, con una amplitud y una fase. El contenido matemático y físico es exactamente el mismo. ¿Está claro? Entonces, estas transformaciones de fase, desde luego, las podemos ver como rotaciones.
Pero fíjense que son rotaciones que aquí nosotros queremos que dependan de la posición y del tiempo. En cada punto y en cada instante. ¿Y qué le pasa a psi estrella psi? Pues voy a tener E a la IG con signo positivo a la derecha. Pero cuando le ponga estrella, a la estrella le debe tocar E a la menos I, exactamente el mismo coeficiente. ¿Y qué sucede cuando multiplicamos esos dos factores? La densidad de probabilidad no cambió. Es invariante bajo esta transformación de norma. ¿Y qué le pasa a la otra? A la densidad de corriente. En lo que se refiere a las fases, es lo mismo. Pero ahí es donde está la parte más importante. Si hubiera sido constante, entonces sería exactamente la misma. Pero cuando es dependiente de esta... Cuando es dependiente de la posición y del tiempo, cuando saquemos las derivadas con respecto al tiempo, le va a salir un término adicional. Y cuando le saquemos la derivada segunda del laplaciano con respecto a la posición, le van a salir términos adicionales. Todo esto viene descrito en forma detallada, pero por tiempo, ¿qué horas son? Como 10 minutos. 10 a la 1. 10 para la 1 está bien. Sí, hay tiempo suficiente para terminar tranquilos. ¿Ya? Y entonces, se puede corroborar que la densidad de probabilidad, la densidad de corriente de probabilidad y los elementos de matriz, ¿verdad? Los elementos de matriz también se quedaron iguales. ¿Sí? Entonces, si usan psi o si usan psi prima, los resultados son los mismos. Pero también podemos preguntarnos, ¿y psi prima qué ecuación satisface? Pues entonces, lo que tenemos que hacer es poner la psi en términos de la psi prima y sustituir en la ecuación que satisface la psi. Y eso nos va a dar la ecuación que satisface psi prima. Entonces, para los interesados pueden hacerlo de tarea, pero ya les voy a dar el resultado. El elemento de matriz es el... Ahí está el detalle. Cuando hacemos la primera derivada nos va a dar dos términos. ¿Están de acuerdo? Porque hay dos factores. La función original y la función de fase, que constituye nos lleva a la función transformada. Del lado izquierdo no hay mucho que decir, pero del lado derecho es un poquito más elaborado, porque tiene derivadas segundas de productos. Y entonces nos dan 5 términos. Pero esos 5 términos que están ahí detallados, ¿ah? Aquí están todos detallados. Se pueden reescribir de esta forma, que es la ecuación que satisface la psi transformada, ¿verdad? Con esta transformación de norma. El resultado neto es la ecuación para psi prima, que es diferente de la ecuación para la psi. ¿En qué sentido? Pues en que le salió un chipote de gradiente y a esta le quedó un chipote
de parcial de G con respecto a T. La ecuación de Schrödinger no es invariante bajo esta transformación de norma. Y ahora viene el comercial. La próxima semana vamos a ver cómo Fock reconoció que estas cosas son las que vimos antes de que nos conectáramos, antes de que Ricardo nos conectara. Y entonces vamos a ver dos cosas. Fock publicó un trabajo que se llamó Forma invariante de la ecuación de onda y movimiento de una masa puntual con carga eléctrica. Y entonces ahí vamos a ver cómo Fock, viendo esto, dijo: yo puedo incorporar la dinámica electromagnética en la dinámica cuántica. Y además, en el camino, conecto la función generadora de las transformaciones de fase en la mecánica cuántica con la función generadora de las transformaciones de norma electromagnéticas. Esa es la primera parte de la conferencia de la próxima semana. Y la segunda parte se debe a Weyl, Hermann Weyl, quien trató de contribuir a la unificación de gravitación y electromagnetismo, problema que se propuso resolver Alberto en el 18 y especialmente con más ganas después de del eclipse del 19. Y entonces, 1926. y entonces Weyl había propuesto algo que llamó invariancia bajo cambios de longitud. Pero cuando de Broglie propuso su hipótesis ondulatoria de la materia y se reconoció que hay una escala de longitud para las partículas, entonces Einstein dijo: eso que propuso Weyl no sirve. Pero Weyl no se apachurró, simplemente se esperó. Para el 27 ya se dio el debate sobre la mecánica cuántica y para el 29 Weyl dijo: yo puedo ahora convertir la regla, transformaciones de longitud se pueden poner como e a la menos kappa r. ¿Ya? Entonces ya, ustedes pueden cambiar longitudes. Pero entonces Weyl dijo: yo voy a cambiar la kappa y la r por una i y por una alfa. Eso yo en una ocasión que di esta conferencia le puse cómo la regla de Weyl se convirtió en transportador. ¿Okay? Entonces vamos a hablar cómo Weyl en el 29 dijo: en base a la invariancia bajo transformaciones de la mecánica cuántica, yo les deduzco la dinámica electromagnética. En el libro aparece adicionalmente que el mismo juego se puede hacer a partir de la dinámica clásica. Y hay unos trabajos del American Journal of Physics de Kobe del 78, dedicado a la versión cuántica,
y del 80 dedicado a la deducción a partir de la dinámica clásica. Entonces, termino ahí y si hay preguntas... Sí, profesor. ¿Me permití...? Pregunta, ¿cuál es la pregunta? Me espero. Bueno, preguntas, comentarios, dudas. Profesor, ¿tenemos mañana clase con usted? Está abierto a preguntas dentro de esta conferencia. Entonces, ¿no? ¿O sí? Bueno, entonces, Una pequeña pregunta. Si tiene carácter matricial también la ecuación tiene la misma, esta igualdad matricial, significa que tendría que... Este es un elemento de matriz, ¿verdad? Sí. Entonces, tú ahora le puedes dar I igual a 1, J igual a 1, y tienes la primera entrada de tu matriz. Ahora dale I igual a 2, J igual a 2, tienes la siguiente sobre la diagonal. Y si le das I igual a 1 y J igual a 5, pues tienes la entrada y ¿sí? ¿Y cumpliría con propiedades de simetría? El hamiltoniano es el que puede tener propiedades de simetría. ¿Sí? Por ejemplo, el oscilador armónico tiene P cuadrada entre 2m más 1/2 de m omega cuadrada x cuadrada. Cuadrática en la posición y cuadrática en la cantidad de movimiento. Eso le da una simetría al oscilador armónico en la mecánica clásica y también en la mecánica cuántica. El trabajo del maestro Marcos Moschinsky fue sobre el oscilador armónico. ¿Sí? Bueno, esto que estaba comentando lo sacó desde las ecuaciones de Maxwell, pero en la forma con el gradiente y todo eso. ¿Se sigue comportando igual cuando las escribimos en la forma tensorial? Aquí están escritas también en la forma tensorial. Y desde luego, la física es la misma. La forma matemática es según las matemáticas que quieras utilizar. Aquí yo incluyo la forma covariante en el espacio-tiempo de 4 dimensiones de Minkowski, porque es la que necesito para hablar en septiembre. ¿Okay? Pero ya están incluidas. Sí. Sí. Una ecuación de densidad de probabilidad y una ecuación de onda, por lo que estábamos viendo hace rato de la ecuación de Schrödinger. Ecuaciones de onda describen fenómenos ondulatorios. Entonces tú puedes tener la ecuación de la cuerda vibrante. Como es una cuerda, tiene una dimensión. Y entonces dices, derivada parcial segunda con respecto a x, menos 1 entre v cuadrada, derivada segunda parcial con respecto a t, aplicada a mi función y, si quieres, función de x y de t es igual a 0. No solamente es cuestión de las ecuaciones, también tienes que dar condiciones de frontera. ¿Sí? Pero también te sirve para ondas en tambor, para lo cual tiene que ser en 2 dimensiones, o ondas en 3 dimensiones, para el sonido en este salón. ¿Ya? Entonces, y también para la luz, ¿ya? En el sistema solar y más allá. Y entonces, laplaciano, que no es más que parcial segunda con respecto a x, más parcial segunda con respecto a y, más parcial segunda con respecto a z. Y menos 1 entre c cuadrada parcial segunda con respecto a t. ¿Ya? Aplicada a la función. Pero además ahí en ese caso vas a tener los términos de fuente. Si es para el potencial escalar, es la densidad de carga.
Si es para campo magnético, pues vas a tener la densidad de corriente. Y si es para el campo de intensidad eléctrica, le tienes que sacar el gradiente a la densidad de carga y la derivada con respecto al tiempo a la densidad de corriente. Y si es para el campo de inducción magnética, tiene que venir con el rotacional de la densidad de corriente. Y si quieres irte a supercuerdas, pues entonces nada más le agregas más dimensiones. Para la unificación electrodébil, además del intento de Weyl, hubo el intento de Kaluza y Klein, que dijeron, si Alberto dijo que es en 4 dimensiones, nosotros vamos a decir que es en 5 dimensiones. Klein en el mismo 26 habló de la ecuación de onda cuántica en el espacio de 5 dimensiones. Entonces, en términos de dimensiones, no tienes que pararte. ¿Está bien? Bueno, pues muchas gracias. Y